Radio. Está con nosotros la parlamentaria andina Silvia Salgado Andrade. Le damos la más cordial bienvenida a Fábrica Radio 92.3 y también a Fábrica Televisión Canal 41. También en Multicable en la ciudad de Tuntaqui nos siguen en Canal 41. Y en este nuevo mes, en este mes de agosto, en este inicio de semana, vamos a hablar acerca de las resoluciones adoptadas del día sábado del Partido Socialista en la provincia de Imbabura. Hubo una buena concurrencia. Esto se efectuó en el local de la Unión Nacional de Periodistas en la ciudad de Ibarra. ¿Cuáles fueron las conclusiones llegadas en este encuentro cumplido en la ciudad de Ibarra? Bienvenida, parlamentaria, a Fábrica Radio y Fábrica Televisión. Sí, buenos días, gracias Camilo, buenos días a todos los televidentes y radioescuchas. Efectivamente, el día sábado pasado se realizó la Asamblea Provincial del Partido Socialista de Imbabura, en la que se renovó la directiva provincial y también se aprovechó justamente para hacer un diálogo, un debate de la situación coyuntural de la provincia y del país. El resultado de este evento se posesionó en mi calidad de directiva nacional al presidente electo, a su directiva. Esta recayó en la persona del ingeniero Galo Tipaz para presidente y del compañero Iván Andrade para vicepresidente. Bien, respecto a lo que fue la presencia de dirigentes nacionales, ¿cómo se desarrolló esta presencia también de los dirigentes locales? Vemos que se está ya trabajando con miras precisamente a las próximas elecciones. ¿Cómo se va a hacer para definir a los candidatos que estarán acá en la provincia de Imbabura, sobre todo para la Asamblea Nacional? Bueno, dentro de las reflexiones y del análisis de coyuntura, era necesario establecer la situación que vive el país, pero fundamentalmente cómo va a enfrentar el Partido Socialista el próximo proceso electoral. De hecho, siguiendo nuestra línea política, nosotros hemos avanzado en actualizar un programa de gobierno que al cabo de estos 10 años se ha modificado y este necesita ser renovado, necesita ser replanteado. 10 años en donde un proceso constituyente ha marcado la pauta inclusive de los propios partidos políticos y ha definido mucha de la agenda de estas organizaciones. Pero es evidente de que el desarrollo de la Constitución a través de política pública, a través de avance en cuanto a la construcción de un nuevo modelo económico, un nuevo modelo político y un nuevo modelo social, tenemos, la responsabilidad de los partidos políticos de dar cuenta al país, primero de lo que se ha avanzado, pero también y fundamentalmente de los obstáculos y limitaciones que se ha tenido en el camino durante esta década, a fin de que sea expuesto a la ciudadanía y que de manera creativa tengamos la posibilidad de dar respuestas contundentes a problemas reales que tiene el país, fundamentalmente expresados en una recesión económica, expresados en el crecimiento del desempleo en el país, pero también de temas importantes respecto de lo que es la baja de una materia prima fundamental y de un producto de exportación que aporta, sin duda aporta a generar ingresos y divisas a la economía, como son los precios del petróleo. En todo caso, esto nos ha permitido identificar temas pendientes como la revolución agraria, por ejemplo, que no ha tenido la prioridad del caso y bien pudo ser una alternativa frente a esta crisis económica, el que alimentada desde la posibilidad de ser alternativa de ingresos y generadora de trabajo, una política agraria que dé cuenta de que este país tiene vocación agrícola, pero que fundamentalmente sus trabajadores del campo y en la ruralidad es la principal actividad. Entonces, hemos procedido a realizar este análisis político, a identificar, la nueva propuesta de cara a esta nueva coyuntura, a esta nueva realidad y de cara también a los avances innegables que en estos 10 años ha vivido el país y que ha posibilitado inclusive una unidad de fuerzas democráticas y progresistas en torno a el apoyo al actual gobierno,
pero que de manera crítica y de forma autónoma el Partido Socialista se apresta a participar en el nuevo periodo electoral. Hablemos ahora acerca del trabajo al interior del Parlamento andino. El presidente de la República hace 2 semanas manifestó en el enlace de los sábados de que existe la posición del gobierno ecuatoriano de analizar y de pronto ver la salida de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN. ¿Cuál es la posición del Parlamento andino, de este ente que tiene que ver precisamente con el tema regional, que ha venido trabajando en varios temas con la Comunidad Andina de Naciones? Bueno, el Parlamento andino tiene que tener responsabilidad, frontalidad, pero también, o sea, construir los caminos que lleven a la solución de los problemas, porque el eliminar la Comunidad Andina de Naciones, que es un proceso constituyente que data ya desde 40 años atrás, tiene resultados positivos para un sector importante de la población, especialmente ecuatoriana y de la región. Este proceso llevó a que en el 2005 se declare una zona de libre comercio y a partir de eso se vaya generando un intercambio comercial que ha permitido, o sea, que entre nuestros países se dé las importaciones y las exportaciones de manera complementaria. Hablemos, por ejemplo, de lo que es la importación de materias primas del Ecuador desde los otros países o de lo que es la exportación, especialmente de crustáceos, especialmente de vehículos de nuestro país hacia el resto de países, con aranceles cero, sin impuestos. Y en eso estamos muy seguros de que eliminar la Comunidad Andina, se eliminarían también, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer estas importaciones y seríamos gravados con aranceles, incrementándose el costo de estas materias primas y repercutiendo también en la economía y en la producción nacional. Es decir, que usted no está de acuerdo con esta posición del presidente de la República, Rafael Correa. De pronto le falta información de parte de los funcionarios que están cercanos, sobre todo del ministro de Comercio Exterior, respecto a lo que implicaría salir de la CAN al Ecuador, sobre todo. Bueno, lo que yo he dado es mi punto de vista de las consecuencias que sería de tomar una decisión como estas, pero de lo que sí podemos estar de acuerdo es que la Comunidad Andina de Naciones, los momentos y los escenarios económicos desde hace 45 años atrás han cambiado. Han cambiado toda vez que sus países miembros de la Comunidad Andina, como es el caso de Perú y Colombia en particular, han tomado un camino especialmente en el eje económico de los tratados de libre comercio que ponen en una situación de desventaja a los países que no lo son, en este caso de Ecuador y de Bolivia. Hablemos, o sea, de que hace 45 años Bolivia especialmente era considerado un país pobre y que tendría un tratamiento especial para considerar las asimetrías. Y hablemos también, por ejemplo, desde el año 2000, nuestro país perdió la capacidad de emitir billete, de emitir su moneda propia, es un país dolarizado, por lo tanto tiene otras condiciones, o sea, para llevar adelante las relaciones comerciales. Entonces necesita ser actualizado, necesita poner sobre el tapete de discusión que las normas comunitarias que actualmente rigen, o sea, en unos casos ya no son aplicables. Eso es lo que, en definitiva, el planteamiento central de la declaración del presidente Rafael Correa, de que hay que buscar mecanismos que permitan a los países también resguardar sus intereses, como lo hace Colombia cuando devalúa su moneda o como lo hace Perú también, ¿no es cierto?, con esa capacidad evaluatoria, se permite cubrirse o protegerse de todo lo que es esta crisis internacional que afecta a nuestros países y que golpea de diferente manera. Por lo tanto, o sea, en nuestro caso lo que estaremos es propiciando, así lo entiendo, que el gobierno nacional tendrá la obligación de presentar una propuesta a la Comunidad Andina de Naciones para que de manera directa ésta pueda establecer ciertas políticas de protección cuando se den devaluaciones monetarias de los países vecinos. De eso se trata. Nosotros tenemos un sector productivo que proteger, el sector textil, el sector artesanal, el sector que tiene la necesidad también de desarrollar, o sea, su producción y competir
en condiciones favorables en el mercado interno y en el mercado regional. Bien, ahora hablando acerca de lo que es ya el trabajo del Parlamento andino, vemos de que se está trabajando también en el tema de homologación de títulos de los países andinos. ¿Cómo avanza este tema? Vemos de que también hay el apoyo de los parlamentarios peruanos que recién se posesionaron con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Vemos que hay nuevas personas que están apoyando algunos temas, sobre todo el tema de la trata de personas, que hace poco también celebramos el Día de la Trata de Personas. Se han hecho algunos avances en este tema, pero hablemos acerca de lo que es la homologación de títulos, sobre todo universitarios. Bueno, hay tres cosas fundamentales en las cuales hemos podido ya intercambiar agendas con la delegación del Perú, que el 28 de julio inicia un nuevo proceso democrático en ese país y que han sido también renovados las representaciones de Perú al Parlamento andino. Por un lado encontramos 3 representantes del partido de la señora Fujimori, Fuerza Perú. Tenemos un representante del Frente Amplio del Perú, de un frente de tendencia de izquierda y progresista, y tenemos efectivamente también un representante del partido de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Esa es un poco la representación política que tendríamos en el Parlamento desde este mes. Y uno de ellos fue nombrado como jefe de ministros, ministro de Defensa, por parte del presidente Kuczynski, de lo que conocemos. Sí, precisamente ha sido de lo que conocemos por las noticias internacionales, es de que quien fue elegido para representar al Parlamento andino también estará desempeñándose, entiendo yo, no sé si de manera definitiva, esos cargos son de libre remoción, y estará desempeñándose como ministro de Defensa. Hemos podido reunirnos ya con esta delegación y cruzar ideas respecto a la agenda parlamentaria, y obviamente en mi calidad de presidenta de la Comisión de Educación y de Comunicación, hemos entablado y hemos motivado el interés para que sea impulsado la homologación de títulos. Es un tema demandado por todos nuestros países, y en su condición inclusive de catedrático y académico, este parlamentario ya se ha comprometido respecto de levantar la agenda, porque en el Parlamento andino mucho depende de estas coincidencias, depende de estos consensos, el empuje, el trabajo, la dedicación que se ponga a estas temáticas para desarrollarlas. Pero igualmente existe el interés de llevar adelante y de fortalecer la agenda social, toda vez que justamente el momento en que estábamos reunidos en plenaria, daba cuenta la Comunidad Andina de Naciones en su informativo respecto, por ejemplo, de la existencia de una red internacional en Chile que articulaba la trata de personas, y que todos los países andinos, incluido nuestro país, es más, en un número mayor, nuestro país tenían mujeres que eran esclavizadas sexualmente, y en otros casos que hacían el trabajo sexual, ¿no? De manera forzada. Igualmente existía de Perú, de Colombia y de Bolivia en Chile. Entonces, mire, en esas circunstancias hay sensibilidad para tratar estos temas, aunque hubo temas pendientes que no se han podido compartir en agenda, por ejemplo, el hecho cierto de las esterilizaciones forzosas. A cerca de 300,000 mujeres que de manera forzosa se realizó en el Perú. Eso es un punto que no está en acuerdo y que acaba la Fiscalía inclusive de volver a cerrar el caso cuando a petición del Parlamento andino se había reabierto o con fines de investigación, porque el delito está a la vista, hay resultados y consecuencias en miles de mujeres, pero efectivamente no hay justicia respecto a ese tema. Unos casos lamentables y terribles que veíamos precisamente en la televisión peruana. Y a propósito de la trata de personas, veíamos unos videos que presentaron en la televisión chilena y también colombiana. Esto involucra a los países andinos y esperamos de que se siga trabajando en estos temas. Vemos que también se está trabajando en acuerdos, cuál es lo que tiene que ver precisamente
a la agenda para los próximos meses en lo que tiene que ver al trabajo del Parlamento andino, que viene sesionando tanto en Bogotá como en Quito, en Lima y también pues en Chile. La Paz. En La Paz también Chile ahora ya viene formando parte integral del Parlamento andino. ¿Cuál es la agenda para los futuros meses? Vemos que el tiempo se acorta, tenemos un año electoral. ¿Cuál va a ser el futuro político de Silvia Salgado Andrade también? Sí, nosotros nuestro periodo concluye en mayo del 2017 y es nuestro interés agilitar nuestra agenda, nuestros planteamientos en torno a los cuales expusimos nuestro plan de trabajo a la ciudadanía ecuatoriana, pero también a la ciudadanía andina. Está por concluir y por empezar ya el análisis y el voto sobre este proceso de la homologación de títulos. Está en la agenda también la aprobación de una normativa regional sobre derechos de las personas de tercera edad. Está en la agenda la aprobación de una normativa regional precisamente que aborde el tema de la violencia hacia la mujer en todas sus formas. Se ha incorporado, por ejemplo, la violencia cibernética, la violencia mediática, la violencia política y esto se suma, ¿no es cierto?, a todo lo que se ha venido ya desarrollando en cada uno de nuestros países, especialmente frente a lo que es al incremento de delitos, o sea, contra la mujer que acaban con su vida. Estamos hablando de incremento de los femicidios. Eso en la agenda social, pero en la agenda política nosotros tenemos el próximo mes una reunión con el Mercosur, con el Parlamento del Mercosur, que nos permitirá evaluar el proceso de una convergencia entre todos los parlamentos de representación regional. Y uno de los temas que se lleva a esta instancia es discutir la problemática andina, regional, sudamericana y latinoamericana respecto del funcionamiento en algunos países de nuestra región, primero en su condición de lo que se conoce como paraísos fiscales. Es decir, o sea, poner en el tapete que, si bien es cierto, estamos cuestionando evaluar qué han hecho nuestros países para enfrentar esta temática que daría cuenta de que si América Latina reorienta los capitales que mantiene en países considerados paraísos fiscales, podría con esos miles de millones que causan la evasión de impuestos haber solventado la pobreza de todos nuestros países a nivel andino, por ejemplo. En el caso de Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia, si nosotros consideramos que esos recursos que están en países de paraísos fiscales, esos mismos miles de millones habrían podido solucionar la pobreza, es decir, en la comunidad andina no existiría pobreza. Por lo tanto, o sea, son temas, o sea, que deberíamos analizarlos, el cómo o qué política pública hemos implementado para evitar, por ejemplo, esta fuga de capitales, esta evasión de impuestos, pero también para conocer que muchos de estos capitales son producto del blanqueo de dinero, son producto de origen ilícito, especialmente del narcotráfico. Entonces, yo creo que ese va a ser un tema muy, muy álgido en esta nueva etapa del periodo legislativo, tanto a nivel del Parlamento andino como del nivel del Parlamento del Mercosur, pero igualmente lo viene haciéndose el Parlamento de la Unión Europea, que desde abril ha constituido una comisión que tiene un año de plazo para presentar un informe respecto de cómo cada uno de los países ha hecho control para cumplir con la normativa, especialmente de la Unión Europea. Nosotros haremos algo parecido, ¿no? En el plazo de un año, pedir a los gobiernos que den cuenta de cuáles son las políticas de control y especialmente si existen países considerados paraísos fiscales, también estos asuman el compromiso ético, asuman el compromiso legal de
de salir de esa lista que a nivel internacional suman cerca de 80 países que serían considerados paraísos fiscales. Entendiéndose esto, que es la falta de control del origen de esos capitales y que tienen una doble política tributaria, uno para los nacionales y otro para los extranjeros. Y son precisamente los extranjeros los que utilizan estos paraísos en donde hay cero impuestos, en donde hay mínimos controles del origen de estos dineros, lo que permite el que sea oscuro el manejo de estos capitales. Estos paraísos no tienen convenios con otros países para transparentar el origen de estos recursos y el manejo y el uso que se da a estos recursos. Entonces, en esas condiciones, mire, va a ser un tema inevitable y está en agenda tanto para la comunidad andina como para la comunidad sudamericana. Marcelo Gómez nos escribe desde la ciudad de Ibarra y nos dice qué hacer para facilitar el tráfico que existe, sobre todo entre la gente que viaja a Ipiales. Hay que sellar el ingreso y también la salida. Y también Cristina Andrade nos dice cuál es el futuro político de la parlamentaria. Saludos a Silvia, dice que nos está mirando también desde Otavalo. Bueno, al momento existe una normativa regional que se ve impedida de aplicarse en su totalidad. Hablemos de lo que es desde el 2005, sí, estoy segura, del 2005 que se incorpora y empieza a funcionar una zona de libre comercio en toda la región andina, es decir, que debería haber apertura de fronteras con cero aranceles para el comercio intracomunitario. O sea, dentro de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Eso dice la norma de la comunidad andina. Pero la realidad ha hecho de que ésta se vea impedida de cumplir por los diferentes escenarios y políticas públicas que manejan cada uno de nuestros países, que se ven obligados a protegerse frente a lo que podría ser una indiscriminada situación de beneficio de un país y otro. Me refiero, por ejemplo, a que Colombia, al tener firmado un TLC, tiene ingreso con cero aranceles o con aranceles bajos de productos provenientes tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Ecuador no tiene tratados de libre comercio, por lo tanto, ¿no es cierto?, es gravado con impuestos y con aranceles mucho mayores. La competitividad entre unos productores ecuatorianos y los productores colombianos se ve afectada porque nuestros productos son más caros para los colombianos y los productos de los colombianos son más baratos para nosotros. Por lo tanto, se produce un desbalance comercial que afecta a la balanza de pagos. Eso es lo que decía precisamente el presidente Correa. 1.500 millones de déficit tenemos nosotros en el comercio regional. Es decir, no nos están comprando nuestros productos el resto de países y nosotros, en cambio, estamos con una demanda de productos colombianos, peruanos, a efectos, o sea, de entender que este comercio en otras condiciones fluía. O sea, si bien es cierto, no eran... la competitividad no era igual, pero al menos mantenía determinado equilibrio y no este desbalance de 1.500 millones en la balanza de pagos. Entonces, sí, existen normas comunitarias que nos rigen y que permiten el libre tránsito, el libre flujo de comercio, claro, bajo determinadas reglas que estas las contemplan, pero que hoy existe, diría yo, esta desarmonía de cumplimiento de la normativa. Y respecto del futuro político, creo que es responsabilidad de todos los partidos políticos, en este caso, construir una propuesta, ser claros y ser propositivos. No podemos, o sea, simplemente quedarnos en los discursos frente a temas tan trascendentes, o sea, que afectan a nuestros países y que definitivamente muchos de ellos ya están fuera del alcance de nuestros gobiernos, y es ahí en donde la integración, por ejemplo, regional es importantísima para enfrentar en mejores condiciones. Siempre como países, de manera individual, vamos a estar
en condiciones de desventaja, diría yo, frente al resto del mundo. Esta crisis no se solventará los próximos meses, sino durará muchos años, por lo tanto, o al menos, o sea, se estima que serán mínimo 2 años en el que se comience a replantear un poco las políticas las políticas de reacomodo de bloques a nivel del mundo, y esto permitirá inclusive superar los nuestros, pero no podemos quedarnos cruzados los brazos y tenemos que ser responsables frente al nuevo proceso electoral, primero haciendo una propuesta frente a la nueva situación, frente al desempleo, por ejemplo, ¿no? Frente a lo que es la necesidad de políticas respecto de la producción, de lo que serán, ¿no es cierto?, evaluar las políticas cumplidas en estos 10 años, que ha sido importante para el país y que ha marcado también la pauta de lo que hay que hacer y también de lo que se ha hecho y de lo que falta por hacer. Entonces estamos en ese proceso. Silvia Salgado está dentro de una propuesta nacional. No nada está descartado, no sé cómo se vaya avanzando en la concreción de algunas alianzas. Nosotros hemos propuesto las alianzas con prioridad con movimientos y sectores que a nivel de territorio, es decir, a nivel provincial, se pueda inclusive tener una autonomía en cuanto a estas propuestas que están construidas y que se están debatiendo al interior de nuestro partido. Por lo tanto, no descartamos posibilidades de alianzas, pero en la mayoría de nuestras provincias se va a levantar y se ha comprometido levantar candidaturas propias que permita inclusive con otros sectores compartir esta propuesta, porque la gente ya no quiere un nombre u otro nombre, ya no va a preferir eso, va a preferir propuestas para solucionar la situación que afecta a nuestros hogares, a nuestras familias y al Ecuador en su conjunto. Bien, y finalmente queremos saber cuál es el aporte del Parlamento andino respecto al terremoto, sobre todo en la zona de Manabí y Esmeraldas. Vemos de que han sido muy solidarios los hermanos de Colombia, de Perú y también de Ecuador con la situación que afrontan actualmente en Manabí y sobre todo en Esmeraldas. Bueno, la etapa de reconstrucción de las ciudades, de los pueblos afectados, especialmente en Manabí y Esmeraldas, requiere que la ayuda continúe, que la solidaridad no se detenga. Por eso es de que nosotros, la mejor forma, o sea, de contribuir especialmente a los damnificados, a más de las acciones que hemos hecho durante los meses anteriores, está en seguir a nivel internacional promoviendo la ayuda humanitaria, pero también concientizando y socializando que un sismo de esa naturaleza que afectó vidas humanas también afectó económicamente al país y también se sumó, diría yo, a agravar las condiciones, o sea, productivas de la actividad, o sea, turística del país, y por lo tanto también de ingreso de divisas, afectó al tema de la productividad, pero también al tema de generación de trabajo. En esas condiciones nosotros hemos logrado sensibilizar, especialmente en el área de nuestra competencia, para que sea considerado las propuestas de reforma a la normativa de la Comunidad Andina de Naciones y nos permita al país protegernos también de ciertas medidas políticas y económicas que se mantienen en la región y que nosotros no estamos en condiciones de hacer lo propio. Entonces, hay sensibilidad, hasta aquí ha habido mucha flexibilidad en el tratamiento de algunas decisiones que ha tomado el país, especialmente con las salvaguardias, y esperamos entonces a discutir una agenda que nos permita dar un tratamiento especial al país hasta que sea superado el tema de las consecuencias que trajo para la economía este sismo, este terremoto de abril del mes pasado. Y obviamente sensibilizar, hacer gestiones, hacer conocer la realidad que vive nuestro país ante los organismos de ayuda humanitaria y ante los organismos de financiamiento también a nivel internacional. Tal es el caso de la Unión Europea, en donde se tramita un acuerdo comercial en donde será en los próximos meses
considerado la extensión de preferencias arancelarias a nuestros productores. Imagínense entonces, o sea, la agenda es vasta, es urgente, es necesario, requiere, o sea, que se vaya concretando en aspectos en beneficio del Ecuador y también de la región. Así lo decía precisamente Marco Venegas, representante de la Unión Europea, que estuvo la semana pasada aquí en Fábrica Noticias, señalando que se dio un aporte ya de 9 millones de euros para solucionar en alguna parte, sobre todo la situación humanitaria de los afectados por el terremoto. Gracias a Silvia Salgado Andrade, parlamentaria andina aquí en Fábrica Noticias. Hacemos una nueva pausa y seguimos con más información.